Hola amigos, bienvenidos a Latinopedia con Dino Viñetas Jax. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Kentrosaurus etiopicus, pero en esta ocasión no estaré solo, ya que me acompaña mi buen amigo Arpi Arpija, así que comencemos. El Kentrosaurus era un dinosaurio estegosáurido que vivió en el Jurásico tardío en Lindi, en Tanzania, hace aproximadamente 152 millones de años en el Titoniano. La especie tipo es Kentrosaurus etiopicus, nombrada y descrita por el paleontólogo alemán Hedwig Hennig en 1915. A menudo se piensa que es un primitivo miembro de Stegosauria. Varios análisis cladísticos recientes lo encuentran más derivado que muchos otros estegosaurios, y un pariente cercano de Stegosaurus de la formación Morrison de América del Norte dentro de Stegosauridae. Los fósiles de Kentrosaurus etiopicus se han encontrado solo en la formación Tendaguru, que data de finales del Quimericiano y principios del Titoniano, hace unos 152 millones de años. Cientos de huesos fueron desenterrados por expediciones alemanas al África Oriental alemana entre 1909 y 1912. Aunque no se conocen esqueletos completos, los restos proporcionan una imagen casi completa de la estructura del animal. En la formación Tendaguru coexistió con una variedad de dinosaurios como los terópodos carnívoros, el Afrosaurus y Veteropristisaurus, los saurópodos herbívoros gigantes Girafatitán y Tornieria, y el driosáurido Disalotosaurus. El Kentrosaurus generalmente medía alrededor de 4 a 4,5 metros de largo cuando era adulto, junto con una altura de 1,8 metros, y pesaba alrededor de 700 a 1600 kilogramos. Caminaba a cuatro patas con las patas traseras rectas. Tenía una cabeza pequeña y alargada con un pico que se usaba para morder el material vegetal que sería digerido en un intestino grande. Tenía una hilera probablemente doble de placas pequeñas que le recorrían el cuello y la espalda. Estas placas se fusionaron gradualmente en picos en la cadera y la cola. Los picos más largos estaban en el extremo de la cola y se usaban para defender activamente al animal. También había una punta larga en cada hombro. Los huesos del muslo vienen en dos tipos diferentes, lo que sugiere que un sexo era más grande y más robusto que el otro. Muy buenas a todos, soy Arpi Arpija y estoy aquí para colaborar. Los primeros fósiles de Kentrosaurus fueron descubiertos por la expedición alemana Tendaguru en 1909, reconocidos como pertenecientes a un estegosaurio por el líder de la expedición Werner Hansch el 24 de julio de 1910 y descritos por el paleontólogo alemán Hedwig Hennig en 1915. El nombre Kentrosaurus fue acuñado por Hennig y proviene del griego kentro, que significa punta afilada o punta, y sauros, que significa lagarto. Hennig agregó al nombre específico a Etiopicus para denotar la procedencia de África. Poco después de su descripción surgió una controversia sobre el nombre del estegosáurido, que es muy similar al Ceratopsiano centrosaurus. Según las reglas de la nomenclatura biológica que prohíben la homonimia, dos animales no pueden recibir el mismo nombre. Hennig renombró a su estegosáurido como Kentruorosaurus, el lagarto de cola puntiaguda, en 1916, mientras que el paleontólogo húngaro Franz Nopska renombró el género Doryphosaurus, lagarto con lanza, el mismo año. Si hubiera sido necesario un cambio de nombre, el de Hennig habría tenido prioridad. Sin embargo, debido a que la ortografía es diferente tanto Doryphosaurus como de Kentruorosaurus, son nombres de reemplazo innecesarios. Kentrosaurus sigue siendo el nombre válido para el género, siendo Kentruorosaurus y Doryphosaurus sus sinónimos menores. Endoscast del ganglio sacro y el cerebro en el Museo de la Paleontología de Tübingen, aunque no se encontraban individuos completos. Se describió algo de material en asociación, incluida una cola casi completa, la cadera, varias vértebras dorsales y algunos elementos de las extremidades de un individuo. Estas forman el núcleo de una montura en el Museo de Naturkunde de Hanau. La montura fue desmantelada durante la renovación del museo entre 2006 y 2007, y Research Casting International la volvió a montar en una pose mejorada. Se pensó que algún otro material, incluyendo una caja craneal y una columna vertebral, se extravió o se destruyó durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todo el material craneal supuestamente perdido fue encontrado más tarde en un cajón de un material del sótano.
Desde 1909 en adelante se descubrieron restos de Kentrosaurus en 4 canteras de Mitteler, Saurischstein, lechos de Saurian medio, y una cantera en Obersaurienstein, lechos de Saurian superior. Durante 4 temporadas de campo, la expedición alemana encontró más de 1200 huesos de Kentrosaurus, pertenecientes a unos 50 individuos, muchos de los cuales fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, casi todo el material restante se encuentra en el Museum für Naturkunde Berlin, aproximadamente 350 especímenes restantes, mientras que el Museo de Instituto de Geociencias de la Universidad de Tundergalver, una montura compuesta aproximadamente del 50% de los huesos originales. En la descripción original, Hennig no designó un espécimen holotipo. Sin embargo, en una monografía detallada sobre la osteología, la posición sistemática y la paleobiología de Kentrosaurus, en 1925 Hennig eligió el esqueleto parcial más completo, hoy inventariado como MBR 4801 a MBR 4837 como un lectotipo. Este material incluye una serie casi completa de vértebras de la cola, varias vértebras de la espalda, un sacro con 5 vértebras sacras y ambos ilión, ambos fémures y un cúbito, y esto incluido en el esqueleto montado en el Museo für Naturkunde Berlin, en Alemania. La localidad tipo es Kindope, Tanzania, al norte de la colina Tendaguru. Sin saber que Hennig ya había definido un lectotipo, Peter Galdon seleccionó 2 vértebras dorsales, las espinas MBR 1930 y MBR 1931, del material figurado en la descripción de Hennig de 1915 como holotipos. Esta definición de holotipo no es válida, porque la selección de Hennig tiene prioridad. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, amigo Dinomietas Díaz, por invitarme. Nos vemos hasta la próxima. Fue un placer, mi estimado. En 2011, Heinrich Mannison aclaró que todo el material conocido por Hennig en 1915, es decir, todos los huesos descubiertos antes de 1912, cuando Hermann Hick concluyó las últimas excavaciones alemanas, son para lectotipos, y que MB.R.4800 es el lectotipo correcto. Kentrosaurus era un pequeño estegosaurio, tenía el cuerpo bowplan típico de los dinosaurios, caracterizado por una cabeza pequeña, un cuello largo, extremidades anteriores cortas y extremidades posteriores largas, y una cola larga, horizontal y musculosa. Los rasgos típicos de los estegosáuridos incluían el alargamiento y la planitud de la cabeza, la constitución poderosa de las extremidades anteriores, las extremidades posteriores erguidas y en forma de pilares, y una serie de placas y púas a lo largo de ambos lados de la línea media superior del animal. Kentrosaurus aethiopicus era un estegosaurio relativamente pequeño, alcanzando 4 a 4,5 metros de largo y una altura de 1,8 metros y 700 a 1600 kilogramos de masa corporal. Algunos especímenes sugieren que podrían haber existido individuos relativamente más grandes. Estos especímenes son comparables a algunos especímenes de Stegosaurus en términos del proceso de desarrollo del olecranon. La larga cola de Kentrosaurus da como resultado una posición de centro de masa que está inusualmente atrás para un animal cuadrúpedo. Descansa justo enfrente de la cadera, una posición que generalmente se ve en los dinosaurios bípedos. Sin embargo, los fémures son rectos en Kentrosaurus, a diferencia de los bípedos típicos, lo que indica una posición de las extremidades recta y vertical. Por lo tanto, las patas traseras, aunque impulsadas por enormes músculos del muslo unidos a un ilión largo, no sostenían al animal solo, y las patas delanteras muy robustas absorbían del 10 al 15% del peso corporal. El centro de masa no fue muy modificado por los osteodermos en Kentrosaurus o Stegosaurus, lo que permitía a los animales mantenerse móviles a pesar de su armamento. Los músculos de los muslos de las patas traseras eran muy poderosos, lo que permitió a Kentrosaurus alcanzar una postura de trípode sobre sus patas traseras y su cola. Se han recolectado y descrito 8 especímenes del cráneo, la mandíbula y los dientes de la formación Tendaguru.
la mayoría de ellos elementos aislados. Los cuadrados fueron referidos a Kentrosaurus, pero en cambio pertenecen a un brachiosáurido juvenil. El cráneo largo y estrecho era pequeño en proporción al cuerpo, tenía una pequeña fenestra anteorbital. El agujero entre la nariz y el ojo común a la mayoría de los arcosaurios, incluidas las aves modernas, aunque perdidos los cocodrilianos existentes. La posición baja del cráneo sugiere que Kentrosaurus pudo haber sido un buscador de vegetación de bajo crecimiento. Esta interpretación está respaldada por la ausencia de dientes premaxilares y su probable reemplazo por un pico córneo o raufoteca. La presencia de un pico extendido a lo largo de la gran parte de las mandíbulas puede haber impedido la presencia de mejillas en los estegosaurios. Debido a su posición filogenética, es poco probable que Kentrosaurus tuviera un pico extenso como Stegosaurus, y en cambio probablemente tenía un pico restringido a las puntas de las mandíbulas. Otros investigadores han interpretado estas crestas como versiones modificadas de estructuras similares en otros ornitisquios que podrían haber soportado mejillas carnosas en lugar de picos. Hay dos cajas cerebrales casi completas conocidas de Kentrosaurus, aunque exhiben cierta distorsión tafonómica. Los frontales y parietales son planos y anchos. El último tiene dos lados ventrales concavos transversalmente con una cresta que corre por el medio que los divide. La superficie lateral de los frontales forma parte de la órbita y el lado medial crea la parte anterior de la cavidad endocraniana. Los baseoccipitales forman el piso posterior del cerebro y el cóndilo occipital, que es grande y esférico en Kentrosaurus. El resto de la caja craneana está formado por el presfenoides que compone el extremo anterior. La morfología general de la caja craneana es muy similar a la de Tuyangosaurus, Huayangosaurus y Stegosaurus. Sin embargo, el cóndilo occipital está más cerca de la tubera base fenoide en Kentrosaurus y Huayangosaurus que en Tuyangosaurus y algunos especímenes de Stegosaurus. Debido a que los dinosaurios tienen más moldeado en sus cerebros, los endomoldes de Kentrosaurus pueden reconstruirse utilizando los fósiles preservados. El cerebro es relativamente corto, profundo y pequeño, con flexiones cerebrales y pontinas fuertes y un borde posterodorsal muy inclinado en comparación con los de otros ornitisquios. Hay una pequeña proyección dorsal en el endomolde donde hay una región nosificada entre la parte superior del supraoccipital y el parietal suprayacente que probablemente estaba cubierto de cartílago. Esta característica se ve en otros ornitisquios. Debido a las flexiones prominentes, muchos de los aspectos del cerebro solo pueden ser interpretados por las estructuras presentes. En la mandíbula inferior solo se conoce un dentario derecho incompleto de Kentrosaurus. El dentario profundo tiene una forma casi idéntica a la del Stegosaurus, aunque mucho más pequeño. De manera similar, el diente es un diente de estegosaurio típico, pequeño con una base ensanchada y surcos verticales que crean 5 crestas. El dentario tiene 13 alvéolos conservados en el lado dorsomedial y son ligeramente convexos en las vistas lateral y dorsal. En la superficie adyacente a los alvéolos hay un surco poco profundo que tiene pequeños forámenes que es similar a los surcos del dentario del ornitisquio Ixilophodon del Cretácico, con un foramen por posición de diente. Los dientes de los estegosaurios eran pequeños, triangulares y planos. Las facetas de desgaste muestran que murieron su comida. Se conserva un solo diente de la mejilla completo, con una corona grande y una raíz larga. La corona tiene notablemente menos dentículos marginales y un cíngulo prominente en comparación con Stegosaurus, Tuyangosaurus y Huayangosaurus. El cuello estaba compuesto por 13 vértebras cervicales, siendo la primera el atlas, que estaba fuertemente fusionado con la región occipital del cráneo y seguido por el eje. Las otras 11 cervicales tenían centros en forma de reloj de arena y quillas ventrales redondeadas. Las diapófisis son grandes y fuertemente anguladas posteriormente y paralelas entre sí. Las apófisis espinosas se hicieron más grandes hacia el extremo posterior, mientras que las posigafofisis se hicieron más pequeñas y menos horizontales, dando a la parte anterior del cuello mucha movilidad lateral. La columna dorsal consta de 13 dorsales vértebras que son altas y tienen centros cortos. Tienen un arco neural más del doble de alto que el centro, el cuerpo vertebral y casi completamente ocupado por el canal neural extremadamente espacioso, un rasgo exclusivo de Kentrosaurus. Las diapófisis también estaban alargadas lateralmente, creando una forma de I en la vista anterior. El sacro consta de 6 centros fusionados, siendo el primero un sacro dorsal suelto,
mientras que el resto de los procesos transversales del centro están fusionados con las partes dorsales de las costillas sacras en una placa sacra sólida. Las costillas también se fusionan con el ilion, creando un sacro completamente anquilosado y sólido. El ilion es notable porque el proceso preacetabular, la hoja frontal del ilion, se ensancha lateralmente hacia el lado exterior frontal y no se estrecha a diferencia de todos los demás estegosaurios. Otra característica es que la longitud del ilion es igual o mayor que la del fémur. La caudal, las vértebras son 24 en números, aunque 27 a 29 están codificadas para unirse a los tagomísers. Las vértebras caudales son muy singulares, ya que tienen una combinación de procesos transversales hasta la vértebra 28 y procesos en forma de varilla en las caudales posteriores. Estos procesos caudales posteriores tienen bases estrechas que no endurecen la placa formada por la función de los procesos de las vértebras sacras. Kentrosaurus se puede distinguir de otros miembros de Stegosauria por una serie de procesos de las vértebras que en la cola no corren subparalelas, como en la mayoría de los dinosaurios. En el tercio anterior de la cola apuntan hacia atrás, en la dirección habitual. En el medio de la cola, sin embargo, son casi verticales y más atrás tienen forma de gancho y apuntan oblicuamente hacia adelante. Los queurones, huesos que apuntan hacia abajo desde el lado inferior de las vértebras de la cola, tienen la forma de una T invertida. La escápula es subrectangular con una hoja robusta, aunque no siempre se conserva perfectamente. La cresta del acromión es un poco más pequeña que en el Stegosaurus. La hoja es relativamente recta, aunque se curva hacia atrás. Hay una pequeña protuberancia en la parte posterior de la hoja que habría servido como base del músculo tríceps. La coracoides es subcircular. Las extremidades delanteras eran mucho más cortas que las robustas extremidades traseras, lo que resultó en una postura inusual. El húmero, al igual que otros estegosaurios, tiene extremos proximales y distales muy expandidos que eran puntos de unión entre la coracoides y el cúbito y radio respectivamente. El radio era más grande que el cúbito y tenía un extremo proximal en forma de cuña. La mano era pequeña y tenía 5 dedos con 2 dedos con una sola falange. Las patas traseras eran mucho más grandes y también similares a las de otros estegosaurios. El fémur es el elemento más largo del cuerpo, con el fémur más grande conocido que mide 665 milímetros desde el extremo proximal al distal. La tibia era ancha y robusta, mientras que el peroné era flaco y delgado sin un extremo distal muy expandido. El pie terminaba en 3 dedos, todos los cuales tenían garras en forma de pezuña. Típicamente para un estegosaurio, Kentrosaurus tenía una extensa cubierta de osteodermos, incluidas pequeñas placas probablemente ubicadas en el cuello y el tronco anterior, y picos de varias formas. Las púas de Kentrosaurus son muy alargadas y un espécimen tiene una longitud del núcleo óseo de 731 milímetros. Las placas tienen una sección engrosada en el medio, como si fueran espinas modificadas. Las púas y las placas probablemente estaban cubiertas por cuerno. Aparte de algunas excepciones, no se encontraron en estrecha asociación con otros restos óseos. Por lo tanto, la posición exacta de la mayoría de los osteodermos es incierto. Se encontró un par de púas estrechamente espaciadas articuladas con la punta de la cola y varias púas aparentemente espaciadas regularmente en pares a lo largo de la trayectoria de una cola articulada. Hennig y Janensch, mientras agrupaban los elementos de la armadura dérmica en 4 tipos distintos, reconocieron un cambio de forma aparentemente continuo entre ellos, placas más cortas y planas en el frente que se fusionaban gradualmente en picos más largos y puntiagudos hacia la parte trasera, sugiriendo una distribución ininterrumpida a lo largo de todo el cuerpo en 15 pares. Debido a que cada tipo de osteodermo se encontró en versiones reflejadas izquierda y derecha, parece probable que todos los tipos de osteodermos estuvieran distribuidos en 2 filas a lo largo de la espalda del animal. Un marcado contraste con el estegosaurio norteamericano más conocido, que tenía una fila de placas en el cuello, el tronco y la cola, y 2 filas de púas en la punta de la cola. Hay un tipo de espiga que se diferenciaba de todas las demás, en que es fuertemente y no solo levemente asimétrica y tiene una base muy ancha. Debido a la morfología ósea, las reconstrucciones clásicas lo colocaron en las caderas, en la hoja ilíaca, mientras que muchas reconstrucciones recientes lo colocan en el hombro, porque se sabe que existía una punta de forma similar en el hombro en los estegosaurios chinos Giganspinosaurus y Huayangosaurus. Al igual que las púas y los escudos de los anquilosaurios, las placas óseas y las espinas dorsales de los estegosaurios evolucionaron a partir de los osteodermos de quilla baja característicos de los tirióforos basales. Peter Galton en 2019 interpretó las placas de un dinosaurio acorazado del Jurásico inferior del Sinemuriano Adprincebachiano en la formación cota inferior de la India como fósiles de un miembro de Anquilosauria.
El autor argumentó que este hallazgo indica un probable origen del Jurásico temprano, tanto para Anquilosaurio como para su grupo hermano Stegosauria. La gran mayoría de los dinosaurios estegosaurios recuperados hasta ahora pertenecen a Stegosauridae, que vivieron en la última parte del Jurásico y principios del Cretácico, y que fueron definidos por Paul Sereno como todos los estegosaurios más estrechamente relacionados con Stegosaurus que con Guayangosaurus. Este grupo está muy extendido, con miembros en todo el hemisferio norte, África y posiblemente en América del Sur. Los restos sudamericanos provienen de Chubut, Argentina, y consiste solo en un húmero parcial, pero la anatomía del húmero es muy similar a la de Kentrosaurus, y ambos datan del Jurásico tardío. En un análisis filogenético, el estegosáurido de Chubut se recuperó en politomia con Kentrosaurus como estegosáuridos basales, lo que sugiere además que están estrechamente relacionados. En la descripción de Henning de 2015, Kentrosaurus fue asignado a la familia Stegosauridae debido a la preservación de la armadura dérmica y características como espinas neurales en ángulo postero-dorsal en las vértebras caudales. Esto está confirmado por análisis cladísticos modernos, aunque en 1915 Stegosauridae era un concepto mucho más inclusivo que incluía taxones ahora clasificados como anquilosaurios. Una reducción consecutiva de este concepto hizo que Kentrosaurus hasta la década de 1980 fuera visto como un estegosaurido primitivo típico, fuera colocado en una posición más alta y derivada en el árbol evolutivo de los estegosaurios. Sin embargo, análisis recientes han encontrado consistentemente que Kentrosaurus está en Stegosauridae, aunque típicamente como uno de los géneros más basales de la familia. Kentrosaurus tiene muchos rasgos que no se ven en otros estegosáuridos, pero sí en los estegosaurios basales, como la presencia de una espina paraescapular y dientes maxilares con solo 7 dentículos en el margen. La especie tipo y única es Kentrosaurus aethiopicus, nombrado por Henning en 1915. El material fósil fragmentario de Wyoming llamado Stegosaurus longispinus por Charles Gilmore en 1914 fue clasificado en 1993 como una especie norteamericana de Kentrosaurus, siendo llamado Kentrosaurus longispinus. Sin embargo, esta acción no fue aceptada por la comunidad paleontológica y Stegosaurus longispinus ha sido asignado a su propio género llamado Alcobasaurus. A diferencia de Kentrosaurus en tener picos de cola más alargados y la estructura de la pelvis y las vértebras. Como todos los ornitisquios, Kentrosaurus era un herbívoro. El forraje fue apenas masticado y tragado en grandes trozos. Una hipótesis sobre la dieta de los estegosáuridos sostiene que eran buscadores de bajo nivel que comían follaje y frutos de bajo crecimiento de varias plantas sin flores. Kentrosaurus era capaz de comer alturas de hasta 1,7 metros cuando estaba a 4 patas. También pudo haber sido posible que se levantara sobre sus patas traseras para alcanzar la vegetación más alta en los árboles. Con su centro de masa cerca de las patas traseras, el animal podría sostenerse potencialmente mientras se ponía de pie. Las caderas probablemente eran capaces de permitir una rotación vertical del tronco de aproximadamente 60 grados y la cola probablemente se habría levantado por completo sin bloquear este movimiento o tendría la suficiente curvatura para descansar en el suelo. Por lo tanto, podría haber proporcionado soporte adicional. Como había sugerido Robert Thomas Baker, en esta pose Kentrosaurus podría haberse alimentado a una altura de 3,3 metros. Las diferencias en las proporciones, no en el tamaño, de los fémures llevaron a Holly Barden y Susanna Maidment a darse cuenta de que Kentrosaurus probablemente mostrara dimorfismo sexual. Este dimorfismo de los fémures consistía en que estos eran más o menos robustos que los otros. La proporción de ocurrencia del morfo robusto frente al grácil fue de 2.1 y es probable que el mayor porcentaje de animales fueran hembras. Debido a esta proporción, se consideró razonable suponer que en su sociedad los machos se apareaban con más de una hembra, un comportamiento que también se encuentra en otros vertebrados. El problema que plantea la proporción es que los múltiples especímenes estudiados murieron en el mismo lugar, pero probablemente no en una muerte masiva repentina y, por lo tanto, no representan una sola manada o población contemporánea. Los resultados pueden haber sido distorsionados por una mayor posibilidad de que los animales robustos se fosilicen o descubran. En un estudio anterior realizado por Galton en 1982 se sugirió que la diferencia individual en el recuento de costillas sacras de Kentrosaurus y la Centrurus podría ser una indicación de dimorfismo. Las hembras habrían tenido un par extra de costillas sacras, teniendo también la primera vértebra sacra conectada al ilion, además de los 4 sacros posteriores. Como las placas y las púas habrían sido obstáculos durante la cópula, es posible de que las parejas se aparearan espalda con espalda y la hembra permaneciera inmóvil en una postura de lordosis mientras el macho maniobra su parte íntima en su cloaca.
Los picos de los hombros habrían hecho que la hembra no pudiera acostarse de lado durante el apareamiento como se propone para Stegosaurus. En 2013, un estudio realizado por Ragnar Redelstorff concluyó que la histología ósea de Kentrosaurus indicaba que tenía una tasa de crecimiento más alta que la informada para Stegosaurus scuterosaurus, en vista de la disposición relativamente rápida de hueso fibrolamelar altamente vascularizado. Como Stegosaurus era más grande que Kentrosaurus, esto contradice la regla general de que los dinosaurios más grandes crecían más rápido que los más pequeños. Debido a que la cola tenía al menos 40 vértebras caudales, era muy móvil. Posiblemente podría girar en un arco de 180 grados cubriendo todo el semicírculo detrás de él. Las velocidades de giro en la parte trasera pueden haber sido de hasta 50 km por hora. Los movimientos rápidos y continuos habrían permitido que las púas abrieran la piel de su atacante o apuñalaran los tejidos blandos y rompieran las costillas o los huesos faciales. Los golpes más dirigidos habrían resultado en que los lados de las púas fracturaran incluso los fuertes huesos largos de las piernas por un traumatismo contundente. Estos ataques habrían lisiado a los terópodos de tamaño pequeño y mediano o incluso podrían haber causado algún daño a los grandes. Interpretaciones anteriores del comportamiento defensivo de Kentrosaurus incluyeron la sugerencia de que el animal podría haber cargado por la parte trasera para atravesar a los atacantes con sus espinas a la manera de los puercoespines modernos. Aunque Kentrosaurus probablemente se paró con las extremidades anteriores erguidas como en otros dinosaurios, se supone que el animal adoptó una postura extendida cuando se defendía. Su cuello era lo suficientemente flexible como para permitirle mantener la vista de los depredadores, ya que podía alcanzar los lados de su cuerpo con el hocico y mirar por encima de la espalda. Además, la posición posterior del centro de masa puede no haber sido ventajosa para la locomoción rápida, pero significaba que el animal podía girar rápidamente alrededor de las caderas, empujando hacia los lados con los brazos, manteniendo la cola apuntando hacia el atacante. Kentrosaurus, sin embargo, no era invulnerable. Un depredador rápido podría haber llegado a la base de la cola, donde la velocidad del impacto sería mucho menor. Cuando la cola pasó y el cuello y la parte superior del cuerpo no habrían estado protegidos por los movimientos de la cola. Una depredación exitosa de Kentrosaurus puede haber requerido la caza en grupo. En comparación con las púas más robustas de Stegosaurus, las púas más delgadas de Kentrosaurus tenían un mayor riesgo de doblarse. Kentrosaurus vivió en lo que actualmente es Tanzania en la formación Tendaguru del Jurásico tardío. Las principales canteras de Kentrosaurus estaban ubicadas en los lechos saurianos medios que datan del Quimerigiano superior. Se encontraron algunos restos en los lechos saurianos superiores que datan del Titoniano. Desde 2012, el límite entre el Quimerigiano y el Titoniano data de hace aproximadamente 152,1 millones de años. El ecosistema de Tendaguru consistía principalmente en tres tipos de ambientes: ambientes marinos poco profundos similares a lagunas, planicies de marea y ambientes costeros bajos y ambientes interiores con vegetación. El ambiente marino existía por encima de la base de las olas de buen tiempo y detrás de las barreras siliciclásticas y oides. Parecía haber tenido pocos cambios en los niveles de salinidad y experimentando mareas y tormentas. Los ambientes costeros consistían en lagos, estanques y estanques costeros salobres. Estos ambientes tenían poca vegetación y probablemente fueron visitados por dinosaurios herbívoros principalmente durante las sequías. Las tierras inferiores con abundante vegetación estaban dominadas por coníferas. En general, el clima de Tendaguru del Jurásico tardío fue de subtropical a tropical con lluvias estacionales y periodos secos pronunciados. Durante el Cretácico inferior, el Tendaguru se volvió más húmedo. Las capas de Tendaguru son similares a la formación Morrison de América del Norte, excepto en sus intercalaciones marinas. Kentrosaurus habría coexistido con compañeros ornitisquios como Disalotosaurus, los saurópodos Girafa titán, Dicraeosaurus y Janenskia, Tendaguria y Tornieria. Terópodos como Allosaurus tendagurensis, Ceratosaurus roeklingi, Ceratosaurus ingens, Elafrosaurus, Veteropristisaurus, Ostafricasaurus y el pterosaurio Tendaguricterus. Otros organismos que habitaron el Tendaguru incluyeron corales, equinodermos, cefalópodos, bivalvos, gasterópodos, decápodos, tiburones, peces nocterillos, cocodrilos y pequeños mamíferos como Brancaterulum. Aparece por primera vez en la película En busca del Valle Encantado 7, la misteriosa Piedra del Fuego, con un buen diseño para la época, aunque le falta la espina que tenía por los hombros. También aparece en el videojuego arcade de Dino Rey, siendo también un buen diseño.
diseño. También aparece en la serie Dino Tren con un diseño no tan malo, aunque la coloración es muy llamativa, aunque bueno, ¿qué se puede esperar? Es una serie infantil para niños. También aparece en la Era de Hielo 3 el origen de los dinosaurios, con un diseño bastante raro, con un cráneo raro, ojos saltones, un cuerpo demasiado encorvado y además de que le falta la espina que tenía por los costados. También aparece en Jurassic World The Game con un diseño no tan malo, aunque el nivel 40 siempre lo arruina todo. También aparece en la serie Dino Dana con un excelente diseño. También aparece en Jurassic World Online con un diseño no tan malo, aunque el cuello está demasiado corto. También aparece en Jurassic World Evolution con un excelente diseño. Y también aparece en Jurassic World Campamento Cretácico temporada 4 con un diseño un poco anticuado, y debido a esto el Kentrosaurus de Jurassic World Evolution fue actualizado para parecerse más al de Campamento Cretácico. Y la línea de juguetes Mattel hizo una figura de Kentrosaurus basada en el Kentrosaurus del Campamento Cretácico. El nombre Kentrosaurus significa reptil de punta aguda. Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Adiós.